Hola, mi nombre es Brian Escoto, soy estudiante de la carrera de Técnica en Electricidad. En esta ocasión haremos lo que es el experimento del electroscopio. Pero, ¿qué es el electroscopio? El electroscopio su creador fue William Gilbert, que fue un filósofo y científico que en el año 1600 creó el primer electroscopio. Pues bien, para conocer más de este instrumento tenemos que saber que existen dos tipos de cargas y que todos los objetos tienen un tipo de carga que ya sea tanto positiva como negativa. Pero que saber la regla que si dos objetos están cargados con el mismo tipo de carga, entonces se van a alejar. Pero si un objeto tiene un tipo de carga ya sea positiva y uno negativa, estos dos se van a atraer. En sentido de que uno como positiva como negativa se atraerán. Pero si son del mismo tipo de carga, sea positiva o negativa, se alejarán. En este caso, así lo explica, según esta definición fue dada por el mismo Benjamin Franklin, quien descubrió y denominó estos dos tipos de carga como positiva o negativa. Lo hizo a través de lo que sería una regla de plástico y el vidrio. Para el caso del plástico podemos decir que tiene un tipo de carga negativa y para el vidrio tiene un tipo de carga positiva. Ya sea o no lo que sería regresando al el electroscopio estará conformado por lo que era un envase, un recipiente para poder lograr meter lo que sería un alambre de cobre, dos láminas de aluminio en este caso, y una esfera del mismo material de aluminio para poder atraer lo que sería, o mejor dicho, percibir, denominémoslo así, lo que es el tipo de carga del objeto que se esté acercando al electroscopio. El electroscopio, ¿para qué funciona el electroscopio? El electroscopio funciona para detectar si un objeto está cargado o no, o para saber qué tipo de carga tiene. En este caso, cuando un objeto tiene una carga positiva, lo que serían las láminas, en este caso, vamos a hacerlo así. Si el electroscopio detecta que un objeto está cargado, entonces las láminas se van a abrir. Van a hacer una interacción de abrirse. De tanto un objeto esté muy cargado, las láminas se abrirán lo suficiente. Y en un caso que no esté tan cargado, en el caso no se abrirán tanto. Pero siempre van a tener esa interacción de abrirse o incluso hasta tener ese movimiento de abrirse y cerrarse en este caso. Sí, sabiendo que regresando a qué tipo de carga, si este objeto sea positiva o negativa, en el caso de que fuera positiva, las láminas se mantendrán cerradas. Pero en el caso de que fuera negativa, las láminas se abrirán, porque en este caso, ya sea que un objeto tenga un tipo de carga negativa, las láminas se abrirán porque en este caso es el mismo tipo de carga que están transportando desde, este solo es un suponer, tener un caso de que la esfera detecta el tipo de carga, transporta lo que es la carga eléctrica al interior del recipiente y estas láminas se abrirán, pero en el caso de que sea tipo de carga negativa, entonces lo que sucederá es que será el mismo tipo de carga, son pues se alejarán y siendo positiva se mantendrán cerradas. Muy bien, los materiales que utilizaremos para nuestro experimento son los siguientes. Para los cuales serían el aluminio, que este pedazo sería para nuestra esfera. Este pequeño sería para hacer las dos láminas, en este caso doblarlo de manera simultánea para que podamos hacerlo más, en este sentido, tener dos extremos iguales, dos láminas iguales, un trozo de pajilla, nuestro alambre de cobre, que esto es lo más importante para realizar el experimento de electroscopio, un recipiente, en nuestro caso sería un recipiente de vidrio. Y lo que ya serían los objetos que utilizaríamos son una regla de plástico frotado con papel, globos, que en este caso podemos usar el experimento clásico que es frotar un globo con el cabello de la cabeza para tomar esa carga eléctrica y ya las herramientas que utilizamos para este tipo de experimento. En esta fase ya tenemos listo lo que sería nuestro electroscopio casero, donde podemos ver lo que utilizamos el alambre de cobre. Pero olvidé mencionar en este caso que utilicé como conducto una pajilla, cortar un pedazo de pajilla para, una vez haciendo un agujero, explicaré la construcción.
se hace un agujero en la tapa del recipiente de vidrio para poder introducir lo que sería un pedazo de pajilla que nos servirá como conducto donde pasará el alambre de cobre. En este caso, lo que haremos en un extremo dentro del recipiente un gancho donde irán las dos láminas de aluminio, y por fuera sería lo que sería el espiral, formar una espiral con el resto del alambre para cubrirlo con aluminio. En este caso ya lo vemos así como una esfera, que ya lo habíamos mencionado, y abajo lo que van las dos láminas de aluminio. En este caso ya tenemos listo lo que sería la construcción de nuestro electroscopio, que nos servirá para proceder a hacer lo que sería el experimento final, donde haré mención de las herramientas que utilizamos: una tijera, tenazas, pajillas, alambre de cobre y por supuesto, olvidé mencionarlo, fósforos para poder quemar en esta partecita donde no se puede ver muy bien a simple vista, pero adentro lo que es para sujetar, derretir un poco la pajilla, el plástico de la pajilla para sujetar lo que sería el alambre y que no se esté moviendo. Mismo caso fue tanto arriba como abajo. Luego de eso, lo que vamos a utilizar como cargas eléctricas exteriores, los objetos que cargaremos sería una regla de plástico y por supuesto un globo. Dada la curiosidad que estuve probando este experimento y funciona, es que muchas veces de estarlo intentando no se genera la misma carga, la misma intensidad. A veces las láminas no reaccionan según se esté frotando tantas veces, porque sería como gastarlo. Entonces es dejarlo un momento y luego seguirlo intentando, dejarlo en un lapso de tiempo de unos 10 minutos. Ahora procedemos a lo que es hacer el experimento final. Dicho esto, pasamos a la fase de la experimentación, donde vamos a frotar el papel y la regla con un pedazo de papel, una hoja de papel en este caso. Empezamos a frotar por un momento. En este caso hay que tener paciencia, ya que hay que esperar que, como cargar un teléfono, si ustedes lo ven, en este caso se carga un teléfono, pero la carga de este caso, según la comparación que hago, hay que tomar el lapso de tiempo que usamos en lo que estamos frotando la regla con el papel, para que el experimento se realce. Ya podemos ver la interacción que tiene las láminas con la regla. Se empiezan a agitar y mover. Pues lo voy a mover un poco más para allá para que se eche de ver. Solo ajusto y continúo frotando. Ya lo había mencionado, la carga eléctrica del plástico es una carga eléctrica negativa. Por ende, cuando se esté cargando, existe una interacción con las láminas de aluminio, como podemos ver, que empiezan a moverse. Empiezan a moverse debido a que la misma carga del plástico es negativa. Sería como la misma carga, y como hacer del mismo tipo de carga, se separan. Ya podemos verlo, cómo sucede la interacción y empieza a moverse. Trataré de moverlo más a este lado. Podemos verlo. Hay que estarlo frotando cerca de un minuto al menos para que esto pueda resaltarse. Muchas veces, si se hace muchas veces, hay que dejarlo por un lapso de tiempo para que pueda volver a hacerse. Ya podemos ver cómo se mueven las láminas, detectando la carga eléctrica de la regla. Intentándolo de nuevo con el globo. Lo había intentado al principio lo había intentado unas 3 veces, funcionó, y después de eso, a intentarlo otras 2 veces más,
no estaba funcionando de la misma manera, era menor. Entonces llegué a mi conclusión de que hay que dejarlo un poco descansar en este sentido, si disculpen mi término, para que se pueda utilizar para echar de ver lo que sería la función de este experimento. Se frotaría el globo contra el cabello de la cabeza, contra la cabeza en pocas palabras, para generar esa descarga. Aunque sea menor, se mueve la interacción de las láminas de aluminio. Depende de la interacción que suceda en la lámina de aluminio, es el tipo de carga, es la cantidad de carga que tenga el objeto que se acerca al electroscopio. Sí, es menor. Pero hace unos momentos yo lo había intentado con el globo y funcionaba moviéndolo como sucede con la regla. En este caso, de hacerlo varias veces, sucede que no da la misma interacción. Por ende, estilo, muchas veces hay que dejarlo reposar en este caso. Muy bien. Ya presentado eso, ya hemos visto la función de esta herramienta, creado por William Gilbert en el año 1600, donde se definen los tipos de carga, que son lo que sería la carga positiva y negativa, denominadas por el mismo Benjamin Franklin. ¿Qué sucede? El plástico, al ser una carga negativa, sucede que al ser de ambas de misma carga, la definición sucede que si un objeto con la carga negativa, misma carga al electroscopio, las láminas se moverán, como sucedía con la regla y con el globo. Ya sea con una carga eléctrica positiva, no se movería, dado el resultado de que estas no quedarían pegadas, no se moverían en este caso, sucediendo eso porque al ser de negativa, al ser de las mismas cargas similares, se están separando. Pero al ser opuestos, en un caso siendo una positiva con una negativa, esta se mantendrá pegada, se unirán, se atraerán en este caso. Explicado esto, este ha sido mi video y este es mi tutorial sobre el experimento del electroscopio. Muchas gracias.